están en este día maravilloso? Dios les bendiga. Hoy día tenemos una historia maravillosa que contarles. ¿Ustedes alguna vez han visto cómo son las cárceles? Ustedes saben que tienen grandes murallas, que tienen rejas muy fuertes, muy grandes, que las personas que están ahí privadas de libertad tienen un montón de personas que lo están cuidando, policías, hay alrededor de ellos para que no se escapen, ¿cierto? No es un lugar donde uno quiera decir, oh, me quiero ir, y se van. ¿Por qué? Porque hay mucha seguridad. Esta historia que tengo que contarles tiene relación con alguien que estuvo preso. Esta persona es Pedro. A él lo pusieron preso. Lo encarcelaron con muchos guardias. Y esta historia la encontramos en la Biblia. En la Biblia, que es palabra de Dios. Así que presta atención a esta historia que te tengo, que viene a continuación. Esta historia la encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 17, y lleva por título El gran escape de Pedro. Estando el rey Herodes junto a su gente, él decía: no me gusta que hablen de ese tal Jesús. Tengo una idea para evitar que ellos hablen de él. Entonces el rey Herodes envió a arrestar a Pedro y lo metió en la cárcel solo porque Pedro amaba a Jesús. Pero Dios es más poderoso que el rey Herodes. 4 grupos de 4 soldados custodiaban a Pedro. Él no podía escapar. Pedro estaba encadenado a 2 soldados, aun cuando dormía. Otros soldados vigilaban fuera de la celda. El rey no quería que Pedro escapara, pero Dios era más poderoso que el rey. Y un día, los amigos de Pedro estaban orando por él diciendo: ¡Jesús, libera a Pedro! Y Dios oyó y respondió a la oración de sus amigos. Una noche, un ángel rescató a Pedro. Él estaba dormido entre 2 soldados que lo tenían encarcelado. De repente, una luz brillante alumbró la celda y apareció un ángel. El ángel tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: Pedro, date prisa, vístete y ponte las sandalias y sígueme. Pedro obedeció al ángel y pensó que era una visión y no sabía que realmente estaba escapando de la cárcel. Pedro siguió al ángel y salieron de la celda. Los guardias en la puerta no lo detuvieron. Pedro pasó frente a más guardias y ninguno trató de detenerlos. Cuando el ángel y el Pedro llegaron al portón de la cárcel, este se abrió por sí solo. Pedro y el ángel salieron a la calle. Pedro estaba libre, pero aún él no lo comprendía. De repente, el ángel desapareció. Entonces, Pedro volvió en sí y se dio cuenta de que estaba libre. Dios lo había rescatado de la cárcel. Pedro fue a casa de sus amigos de la iglesia. Ellos estaban orando cuando Pedro tocó la puerta. Una criada llamada Rode fue a abrir. Al escuchar la voz de Pedro se emocionó tanto que en vez de abrir la puerta, salió corriendo a avisarles a sus amigos. Hermanos, Pedro está en la puerta. Pero los amigos no le creyeron y le dijeron: Rode, estás loca. ¿Cómo que Pedro está en la puerta si él está en la cárcel? Es verdad, está en la puerta.
insistió tanto Rode que los amigos fueron a ver si era verdad. Pedro siguió tocando la puerta hasta que finalmente sus amigos abrieron y dijeron: ¡Qué sorpresa! ¡Dios liberó a Pedro! Pedro entró y les dijo que Dios había enviado a un ángel a rescatarlo. ¡Qué bueno que Dios envió a un ángel a rescatar a Pedro! Hoy también Dios protege a sus hijos. Él sigue protegiendo a quienes lo aman. Qué maravillosa historia hemos aprendido hoy día. Hemos comprendido que Dios nos ama y que Él quiere librarnos de muchas situaciones. También hemos aprendido que el poder de la oración hace que otros salgan de situaciones difíciles. Tú puedes orar por aquellos que están en una situación un poco complicada, de temor, de enfermedad. Tú puedes orar en el nombre de Jesús y Dios te va a escuchar. Pero también hay personas que no conocen a Jesús, que están presos o tomados o agarrados por el pecado. Y tú, a través de tu oración, puedes hacer de que ellos sean libres también del pecado y puedan conocer a Jesús. Quiero bendecirlos en el día de hoy. Vamos a orar por lo que hemos aprendido y luego de la oración viene una actividad muy entretenida. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor bendito. Gracias por esta enseñanza en la cual tú nos enseñas que tú nos amas, Señor amado, que estás tú ahí pendiente, escuchando nuestras oraciones, Señor. Yo te doy gracias, Señor bendito, en este día. Bendice, Señor amado, en este momento al niño o la niña que esté escuchando esta oración, que haya escuchado esta historia, Señor amado, que está en tu palabra, en la Biblia, Señor. Bendícelo a él también, Señor, y anímalo, papá, para que él pueda orar por otros y así ellos puedan conocer también de ti. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, no te vayas de ahí, porque viene una actividad muy entretenida. Ahora vamos a hacer nuestra actividad. Lo que vamos a ocupar hoy día va a ser pegamento, una regla, tijeras, un lápiz y 2 hojitas blancas. Lo que vamos a hacer a continuación es partir por la mitad una de las hojas y cortarla. Luego vamos a agarrar nuestra regla y vamos a marcar para cortar listones de esta forma. Vamos a cortar, bien, y vamos a formar con estos listones unos eslabones de cadenas. 2 tiritas con el pegamento. Agarramos y le ponemos pegamento a una sola y lo pegamos y le va a quedar así. Entonces después agarramos otra tirita, la metemos adentro y hacemos lo mismo. En una orillita le ponemos pegamento y volvemos a pegar hasta que formemos una cadena como esta. Y para hacer estas partes que son más anchas, más grandes,
Ahora después te va a quedar así. Presta atención a lo que viene a continuación. Bien, me imagino que ya terminaron sus cadenas y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes se van a colocar las cadenas en sus manos, así como las mías. Y yo les voy a hacer 5 preguntas. Y si ustedes responden bien las 5 preguntas, ¡pum!, ustedes pueden romper sus cadenas, ¿ok? Esta es la primera. ¿Qué rey hizo encarcelar a Pedro? ¿Se acuerdan? Era un rey perverso que no le gustaban que amaran a Jesús. Bien, el rey Herodes. ¿Se acuerdan quién despertó a Pedro? Y le tocó el costado, ¿se acuerdan? Bien, fue un ángel. ¿Qué pasó con las cadenas que ataban a Pedro? ¿Se acuerdan? Se les cayeron. Muy bien. Cuarta pregunta. ¿Qué hizo Rode al reconocer la voz de Pedro? ¿Se acuerdan de esta sirvienta que estaba ahí? Parte de la hermandad. ¿Qué hizo? Bien, salió corriendo a avisarles a sus hermanos que Pedro había llegado. Perfecto, han prestado atención. Y la última pregunta dice así. ¿Quién rescató a Pedro de la cárcel? ¿Se acuerdan quién lo rescató? Sí, fue Dios. Ahora que has respondido todas las preguntas, ahora puedes ser libre. Dios te bendiga en este día y recuerda este hermoso salmo que está en Salmos 46:1 en la versión NBI. Dios es nuestra ayuda, segura en nuestros momentos de angustia. Recuerda confiar en Dios y contarle todo lo que tú necesitas. Dios te bendiga.